e industrial también, pero principalmente en nuestra universidad como agraria, pues se hace mucho uso de diseños, ¿no? Para esto vimos conceptos básicos y experimentación. Vamos a hablar de croquis. ¿Qué se refiere a croquis? El error experimental, los principios básicos del diseño, modelo aditivo, análisis de varianza, ¿no? Ese contenido y, y vimos en los conceptos básicos el concepto de factor, ¿no? El concepto de factor es una variable, ¿se acuerdan que era una variable independiente? ¿Eh? Independiente, es lo importante de esto, ¿no? O sea que este factor, llamado también variable independiente del estudio, y es controlado por el investigador, ¿no? Recordando que estos factor puede ser cuantitativo o cualitativo, y son fijados por el investigador, ¿no? Después, también hemos visto el, lo que es el concepto de tratamiento. El concepto de tratamiento es cada nivel del factor. O sea, si tenemos dosis de fertilización, ¿cuál sería el nivel? O sea, el nivel sería 100 gramos, 100 kilogramos, 150, así, ¿no? Ese sería el nivel de cada factor, porque es dosis de fertilización o distanciamiento entre plantas, ¿no? 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros. Estas distancias, esos valores, vienen a ser los tratamientos. Son los niveles del factor, que se llama distanciamiento entre plantas, ¿no? Como decía, puede ser cualitativo o cuantitativo. Cuando son cualitativos, cuando son nombres, ¿no? Por ejemplo, variedad de un cultivar, son nombres. Cuando digo distanciamiento entre plantas, es cuantitativo, porque son números. Después es el concepto de unidad experimental. Concepto de unidad experimental es el material o el elemento en el cual se aplica un tratamiento. Este elemento puede ser un individuo, no, un individuo o persona, un animal, una planta o un conjunto de plantas. Un día, puede ser también un punto en el tiempo, un día, un mes, etcétera. Generalmente en agrícola hablamos de parcelas, ¿no? Parcelas en biología, ¿qué digo? Sí, en biología hablamos de lo que es ¿cómo se llama una placa. En pesquería hablamos de una poza, de pozas, de una unidad experimental donde vamos a aplicar el tratamiento, ¿no? La variedad de respuesta, esa variedad de respuesta viene a ser la característica en que se ha medido por la respuesta al evaluar los efectos de los tratamientos, ¿no? O sea, en otras palabras, se conoce como variedad de respuesta proporcionada por las mediciones del experimento, ¿no? Después, otro concepto es el dato o observación. Es el registro, puede ser numérico o no numérico, obtenido después de la aplicación del tratamiento, ¿no? En la unidad experimental. Puede ser el rendimiento, tantos kilos, o también si germinó la planta, ¿no? Hubo germinación, así, entonces sí o no. Después, otro concepto, lo que es el croquis. El croquis es cómo se reparte, cómo se asignan los tratamientos
el tratamiento a las unidades experimentales, ¿no? Por ejemplo, el primero que se muestra ahí es un croquis experimental para el diseño completo al azar, ¿no? Cada celda es una parcela, una celda es una parcela, y al cual asignamos al azar tratamientos, ¿no? Los tratamientos al azar. En cambio, otro tipo de diseño, el diseño bloque completo, es formar grupos homogéneos, tal que entre grupos son heterogéneos, pero dentro de cada grupo es homogéneo. Esos bloques que son, dentro de cada bloque es homogéneo, se asignan todos los tratamientos presentes en el experimento se asignan, van a ver, pero en forma aleatoria, ¿no? En forma aleatoria. El error, otro concepto es el error experimental. El error experimental es, en ese caso, la diferencia que existe entre la respuesta observada de un experimento en particular y el promedio a lo largo de todos los experimentos realizados, ¿no? Entonces, esa diferencia, esa discrepancia que puede ser positiva o, o negativa, esa, esa diferencia puede ser positiva, que puede ser que el rendimiento, lo observado supera al promedio, o que si es negativo es que el promedio está por debajo del promedio. Esa discrepancia, esa diferencia, pues eso se llama error. Ese error se puede, lo ideal es que sería cero, pero no es posible, ¿eh? Pero se puede eh, reducir, ¿no? Utilizando un adecuado diseño, o también un adecuado tamaño muestra, para poder eh, cuantificar el error. Van a ver que hay técnicas para reducir el error, que vamos a ver más adelante al final del curso, ¿eh? Cómo es el análisis comparativo. Cada diseño que, vamos desarrollando, su objetivo es disminuir el error, ¿no? O sea, por la forma que identifiquemos los factores, conforme vamos identificando, pues vamos mejorando el modelo, inclusive el error experimental. También hablamos los principios básicos de un diseño. Los principios básicos de un diseño experimental son tres, que debe cumplirse en un experimento, lo que es la repetición, la aleatorización y el control local. Con un resultado no basta, hay que repetir, es muy importante. La aleatorización consiste en que asignar los tratamientos a las unidades experimentales tal que haga que no haya sesgos, evitar sesgos para poder cuantificar bien los resultados de este experimento que realizamos. La aleatorización es muy importante, hay que aleatorizar. Y el control local tiene que ver la forma, cómo se ejecuta el experimento, hay que hacer balanceo, agrupamiento. Es muy importante este control local, balanceo y lo que es agrupamiento, el agrupamiento, buscar las formas uniformes, tratar de buscar la homogeneidad y que existen en las parcelas, y también que cada unidad, cada parcela tenga pues todos los tratamientos, ¿no? O sea, no puede ver que cada un tratamiento tenga 4 unidades, otro puede tener 5. ¿Por qué tiene 4? Porque tiene uno menos y el otro más. Se supone que se parte en igual condiciones, pero pero después puede pasar muchas cosas en el experimento. En el caso de animales, por ejemplo, cuando son ratas o pollos
pues se mueren animales en pleno proceso y entonces eso disminuye las unidades experimentales. Puede pasar cualquier cosa, que a veces partimos igual cantidad de unidades, pero resulta que cuando se desarrolla el experimento puede ser que se pierda una, puede ser que queden unos casos cuatro, cinco, o desigual cantidad, o puede ser que todos sean iguales, ¿no? Que pueden quedar, pero puede pasar. Entonces es muy importante la educación. Un ratito. Entonces el modelo aditivo, disculpe, el modelo aditivo, pues como su nombre indica, representa toda la fuente de variación que forma parte del experimento. Por ejemplo, en el completo al azar, el efecto que se ve es tratamientos y otros efectos que no se pueden controlar se llama error. Hay varios tipos de modelos, ¿no? Dos tipos, cuando se trata de un factorial, cuando digo factorial, cuando intervienen dos o más factores, en este caso tienen modelo uno, modelo 2. Cuando es un solo factor, hay modelo uno y modelo 2. El modelo uno, cuando el investigador escoge los tratamientos, y los tratamientos escogidos, pues
son las que se van a evaluar y las conclusiones que saca es para los tratamientos escogidos. En cambio, el modelo tipo 2 es de una población de tratamientos. De una población de tratamientos se saca una muestra al azar de tratamientos y las conclusiones son válidas para toda la población de tratamiento. Entonces, ese modelo tipo 2 o modelo al azar. En la gran mayoría de los experimentos son modelo 1, salvo en genética. Ahí sí se trabaja con poblaciones, en ese caso, poblaciones grandes, ¿no? Se tiene que tomar una muestra aleatoria, ¿no? ¿Qué supuestos deben cumplirse para hacer un diseño? Aditividad. ¿Qué significa aditividad? Que se pueda sumar todas las fuentes, así como han visto el modelo que presenté, el completo al azar. Este es un modelo, es aditivo porque se suma. Linealidad. Linealidad que no tenga, como este caso, no tiene potencias o factores multiplicativos, pero este es lineal. Normalidad. Normalidad, en este caso, que tenga distribución normal. Los errores que tengan distribución normal, que eso se tiene que verificar. Independencia, ¿cómo se logra la independencia? El azar, el asignar al azar los tratamientos, se logra la independencia. Por eso justamente la letración es muy importante. Y la homogeneidad de varianza, también se prueba, esa homogeneidad de varianza con Bartlett, ¿eh? Cuando se estudian más de dos poblaciones, se usa la, la prueba de Bartlett, pero existen otras pruebas por si acaso. ¿Qué cosa es el análisis de varianza? Su nombre, cuando se hace diseños experimentales, la técnica a usar, pues las técnicas es el análisis de varianza. El análisis de varianza, o llamado ANOVA o AMBA, que esa técnica permite descomponer la variación total en partes independientes, ¿no? Y esas partes independientes son fuentes llamados tratamientos o niveles del factor. Interacciones, si lo hubiera, o covariables o error experimental. Esas covariables, más adelante al final del curso vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué significa covariable? Pero lo importante es que el análisis de varianza es una técnica que permite descomponer la variabilidad total, o sea, la variación total, en partes o fuentes que va a conformar o que conforman en este caso el experimento. Por ejemplo, aquí por ejemplo, un ingeniero zootecnista está interesado en evaluar la ganancia de peso de cuyos machos mejorados luego de aplicar 4 dietas alimentarias. Por ejemplo, el factor se llama dietas alimenticias, pero cada una de las dietas viene a ser el nivel de ese factor. Y ese nivel de ese factor viene a ser, se llama tratamiento. O sea, hay 4 tratamientos, 4 niveles del factor dietas alimenticias. La ganancia de peso viene a ser la respuesta, la variable de estudio. Bueno, en este caso están los nombres: dieta control, dieta con 1% de aceite de pescado, dieta con 4% de semillas H. 4% de aceite de pescado y 4% de H. O sea, esas son dietas, esas dietas, pues, vienen a ser los tratamientos, los niveles del factor. Luego dice, los 48 cuyes usados, o sea, 48 cuyes usados, en el experimento tuvieron una edad y peso promedio de 42 días. Y 615 respectivamente. ¿Sí? Para realizar dicho experimento, el ingeniero construyó 12 pozas idénticas. El material noble revestida con cemento.
donde cada una de ellas se estudió al azar, grupos homogéneos de 4 cuyes. Se le aplicó una de las dietas en estudio. Así que en cada poza habían 4 cuyes, porque son 48 cuyes. 48, pues 12 por 4, 48. O sea, en cada poza había 4 cuyes. En ese caso, cada poza es una repetición. O bueno, es también una unidad experimental, ¿no? Bueno, según el caso anterior, la variable de respuesta, ¿cuál es? Ya le hemos dicho, es la ganancia, acá está, ganancia de peso en gramos. La unidad experimental es una poza que tiene cuatro cuyes. El diseño experimental, según el número de repeticiones considerado de tipo, bueno, en este caso el número de repeticiones es de tipo 1, porque ha escogido las dietas, ¿no? Las dietas escogidas, ¿eh? De tipo 1, es fijo. En ese cuadro, ese croquis, hay que asignar, acá hay cuántas pozas, 3, 6, 12 pozas, aquí hay que asignar los cuyes al azar. O sea, aquí van cuatro cuyes, y luego se asigna al azar las dietas, ¿no? Las dietas. En ese caso son cuatro dietas, cuatro dietas en 3 pozas. 3 pozas van a recibir una dieta. Otras 3 pozas van a recibir otra dieta. Otras 3 pozas también siguen otra dieta. O sea, sí, entonces ahí hay repetición, ¿no? Ya. Ahora, luego, a ver, seguimos. Dice, si los cuyes utilizados en el experimento hubiesen sido de las siguientes edades. Promedio de 12 días, 24 días, 42 días. Bajo el mismo interés, entonces el factor bloqueo, ¿qué sería la edad? Bueno, en ese caso, como ya en el caso anterior, todas las condiciones son homogéneas, de la misma edad, promedio, en ese caso se hace una diferencia por edades, a los 12, 24, 42 días. Entonces, en ese caso, hay que formar grupos, grupos homogéneos. Entonces, para lograr el grupo homogéneo, 12 días sería un bloque, los 24 días otro bloque, y los 22 días otro bloque. Esa es la diferencia con respecto al anterior, ¿no? Lo mismo es el mismo experimento, solamente separarlo por grupos, ¿no? Por edad. Acá hay otro ejercicio. Se quiere comparar el desgaste de dos marcas de llantas, dice, para lo cual se eligen al azar 10 conductores particulares de cierta ciudad. A 5 de ellos se les instala gratis las llantas marcadas, a los otros 5 la marca B. El compromiso fue escrito y permitir la verificación de desgaste cada 6 meses. Identifica el factor de estudio, tratamiento de unidad experimental. En este caso, el factor de estudio son las marcas de llanta. Los tratamientos son las llantas A y las llantas B. ¿Y la unidad experimental qué sería? La unidad experimental son autos, ¿no? O vehículos, como quieran llamarle. B dice, ¿cree que este experimento permite una comparación justa del gasto en las dos marcas de llantas? Bueno, para que sea justa, tiene que repartirse al azar los 10 conductores, ¿no?
Tienen que repartirse esos 10 conductores en los grupos al azar y asignar pues a las marcas, a sus vehículos, marcas que usen llantas AVE, forma aleatoria. Y el tiempo es 6 meses, ¿no? ¿Qué consideraciones se debieron hacer para lograr una comparación más justa? Bueno, creo que me parece, según da a entender que B no es tan justo el desgaste de las dos marcas, porque dice, elijan las 10 conductores particulares de cierta ciudad. Bueno, ¿por qué no es justa? Porque los conductores tienen que ser, no puede ser, para que sea homogéneo, conductores que tengan las mismas características, por ejemplo, que hagan el mismo uso del vehículo, ¿no? No se está considerando eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante de que cuando se busca hacer un diseño, es que sea lo más homogéneo posible. Por ejemplo, cuando son, como el ejemplo anterior, la, los, era, los peces, creo que, ¿sí? En ese caso, no, estos son, ¿no? Los cuyes. Los cuyes, en ese caso, los cuyes son de la misma edad, de la misma camada, raza. Pero cuando hablamos de conductores no se puede hacer eso, ¿no? Muy difícil, ¿no? Por eso que eh, no es justo en ese caso el desgaste, para medir el desgaste de dos marcas de llantas. Tiene que ser el mismo modelo, todas esas condiciones hay que considerar. Entonces, ¿qué consideraciones se debe hacer para lograr una cooperación más justa? Pues carros del mismo modelo, que tengan el mismo kilometraje, eh, que la actividad que van a hacer sea en la ciudad, que no, o sea, todas esas condiciones para que sean, pueda compararse, ¿no? Eh, el uso que le dan al vehículo. Por eso esas son las consideraciones que deben lograrse para comparación, ¿no? Proponga al menos un cambio en el experimento que usted considera mejoraría la comparación. Bueno, en ese caso, pues, la propuesta es conductores que tienen la misma actividad, que tengan vehículos similares o la misma marca, del mismo año. Además, también eh, la misma lugar de trabajo. Entonces, esas cositas tienen que tenerse en cuenta para poder mejorar la comparación. La conclusión que se puede dar aquí, hay que realizar el análisis de varianza. Para realizar el análisis se requiere el cumplimiento de los supuestos: aditividad, linealidad, independencia, normalidad de errores y homogeneidad de varianza. Se brindan procedimientos para la verificación de estos dos últimos supuestos, hacer la normalidad, homogeneidad de varianza. Y si no se cumple a uno de ellos, pues hay que buscar la alternativa de, eh, pues de mejora, de qué diseño utilizar. eh, entonces, en esos casos se tiene que, ¿cómo se llama?, tener en cuenta, ¿no? Y si no, también no cumple los supuestos, hay que hacer alguna transformación o tal vez usar un diseño no paramétrico, no paramétrico, no paramétrico. Pues esa es la idea, ¿no? Si no cumplen algunos supuestos, el análisis alternativo sería pruebas no paramétricas, que se verán, bueno, se ven en el capítulo 7 más o menos, ¿no? Ese es, ahí se puede ver, ¿ya? Bueno, entonces todos estos conceptos que hemos visto, pues hay que tenerlos presentes y acá tienen referencias que puedan complementar lo que hemos hablado sobre, en este caso,
eh, los conceptos, ¿ya? Vamos a ver otra unidad. Y vamos a ver esta semana, 2 días de práctica dirigida, ¿no? Ya, vamos a ver sobre esto. No sé si hay alguna pregunta al momento.